¿Qué era lo que producía este amor y esta alegría en los primeros cristianos? El deseo de ambos sentimientos es universal. El problema reside en cómo lograrlos. Por lo que podemos deducir del Nuevo Testamento, la explicación es que los seguidores de Jesús se habían visto libres de modo repentino y trágico de tres grandes intolerables. Una era el temor, incluido el temor a la muerte. Carl Jung aseguraba que jamás había tenido un paciente de más de 40 años cuyos problemas no tuvieran relacionados con el temor a la muerte. La razón por la que los cristianos no se intimidaban ante los leones y entraban a la arena cantando era que creían en las palabras de Jesús: no temas, yo estoy contigo. Otra carga de la cual se deshicieron fue la culpa. Los racionalistas consideran que la culpa es un fenómeno que va desapareciendo, pero los psicólogos no concuerdan con ellos. Ya sea reconocida o reprimida la culpa en algún grado, es inherente a la condición humana porque nadie vive completamente de acuerdo con sus ideales. Y no se trata solo de que nos comportamos con otros peor de lo que nuestra conciencia nos dicta, sino también que dejamos de cumplir con nosotros mismos cuando no cultivamos todos nuestros talentos y no aprovechamos todas las oportunidades que se nos brindan. En general, nos las ingeniamos para mantener a raya el remordimiento durante el día, pero cuando cae la noche nos visita. El pulsante dolor de revivir todo lo que has hecho y sido, la vergüenza de los motivos revelados y la conciencia de las cosas mal hechas y las hechas para mal de otros que una vez confundiste con el ejército de la virtud. T.S. Eliot, Little Kidding. El remordimiento no exteriorizado reduce la creatividad y cuando se agudiza puede producir un sentimiento autocondenatorio que anula la vida misma. Pablo sintió su fuerza antes de ser liberado. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este ser mío, instrumento de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. La tercera carga de la cual se desprendieron los cristianos fue el opresivo confín del ego. No hay razones para suponer que antes de la vida que ahora llevaban no hubieran sido tan egocéntricos como el que más, pero por ello mismo sabían que su amor estaba radicalmente limitado, sabían que la maldición humana es amar y a veces amar bien, pero nunca lo suficientemente bien. Pero la nueva vida les había aliviado drásticamente de aquella carga. No es difícil darse cuenta de que la liberación de la culpa, el temor y el ego podían producir una sensación de renacimiento. Si alguien nos liberase de estos impedimentos paralizantes también, le llamaríamos Salvador. Pero esto nos induce a retroceder un paso en nuestra búsqueda, porque ¿cómo se liberaron ellos de estas cargas? ¿Qué tuvo que ver un hombre llamado Jesús ya muerto con el proceso de liberación que los seguidores le atribuían? La única fuerza que puede producir transformaciones del orden que hemos visto es el amor. Le correspondió el siglo XX descubrir que encerrada en el átomo se encuentra la energía del sol mismo. Pero para que esta energía se libere, hay que bombardear el átomo desde el exterior. También contenido en cada ser humano hay un acopio de amor que tiene algo de divino, eso que suele llamarse imago Dei, la imagen de Dios, que también puede ser activada con un bombardeo de amor. El proceso, que dura toda la niñez, comienza en la más tierna infancia, donde la sonrisa de amor de una madre, unilateral al principio, provoca el amor de su hijo, y a medida que aumenta la coordinación entre ambos, produce su correspondiente sonrisa. Un ser humano afectuoso no se produce con exhortaciones, reglas y amenazas.
El amor solo se instala en los niños cuando se les brinda, en especial cuando son padres quienes se los ofrecen desde el principio. Desde el punto de vista ontológico y genético, el amor es un fenómeno de respuesta, es literalmente una contestación. Quizás ayude a reforzar el tema un incidente real. Una mañana un tímido estudiante universitario oyó cómo un profesor que idolatraba iniciaba la clase diciendo: anoche leí algunas de las frases más importantes que recuerdo haber leído. Tras lo cual procedió a leerlas. A medida que avanzaba en su lectura, el joven sintió que el corazón se le subía a la garganta porque estaba escuchando las palabras de un trabajo suyo que había presentado una semana antes. Su relato del incidente es: no recuerdo nada más de lo que sucedió durante aquella clase, pero jamás olvidaré los sentimientos que tenía cuando el sonido de la campana me devolvió a la realidad. Era mediodía y octubre nunca había sido tan hermoso. Me sentía transportado por el gozo. Si alguien me hubiera pedido algo, lo habría dado con alegría, porque yo no deseaba nada, solo ansiaba darle algo al mundo que tanto me había concedido. Si un joven se sintió tan alterado por el interés que demostró en él un hombre corriente, no es difícil imaginarse el cambio que deben haber sufrido los primeros cristianos al saberse amados por Dios. Y aunque pueda fallarnos la imaginación, no es necesario que nos falle la lógica. Si nosotros también nos sintiésemos amados, no de forma abstracta o por principio, sino de forma vívida y personal, por uno que reuniera en sí todo poder de perfección, la experiencia podría despojarnos para siempre del temor, la culpa y el egocentrismo. Como dijo Kierkegaard, si en cada momento presente y pasado yo tuviese la certeza de que no ha sucedido nada o de que no sucederá, para que nos separe del infinito amor del infinito, eso sería motivo de júbilo. El amor de Dios es precisamente lo que los primeros cristianos sintieron. Experimentaron el amor de Jesús y se convencieron de que Jesús era la encarnación de Dios, y ese amor, una vez recibido, no podía ser detenido. Fundiendo las barreras del temor, la culpa y el ego, corría a través de sus seres como un torrente, aumentando el amor que hasta entonces había sentido por otros, hasta que el cambio de cantidad se convirtió en un cambio de índole y nació una nueva cualidad que el mundo llamó amor cristiano. El amor convencional es provocado por las cualidades apreciables del ser amado. Pero el amor que la gente encontró en Jesús abarcaba a pecadores y proscritos, a samaritanos y enemigos. Se prodigaba sin prudencia, no con el fin de recibir, a modo de reciprocidad, sino porque el prodigarse estaba en su propia naturaleza. La famosa descripción que Pablo hizo del amor cristiano, contenida en el capítulo 13 de Primera de Corintios, no debería leerse como si comentara una actitud con la cual ya estamos familiarizados. Sus palabras destacan el atributo de una persona concreta, Jesucristo. Con frases de belleza clásica se describe en este capítulo el amor divino que Pablo creía que los cristianos transmitirían a otros después de haber sentido el amor de Dios por ellos. El lector debe abordar estas palabras como si definiese una nueva capacidad que, sentida en pleno, en la carne, solo por Jesús, Pablo describe por primera vez. El amor es paciente, es afable, el amor no tiene envidia, no se jacta ni se envanece, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre. El amor no falla nunca. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Tan asombroso encontraron los primeros cristianos este amor,
y el hecho de que los hubiese invadido, que necesitados de ayuda recurrieron a describirlo. Pablo, al terminar uno de los sermones antes citados sobre la buena nueva, utilizó las palabras de uno de los profetas que a su vez hablaba en nombre de Dios. Mirad, escépticos, asombraos y anonadados, porque en vuestros días estoy yo haciendo una obra tal que no la creeríais si os la contara. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 41. El cuerpo místico de Cristo. Los primeros cristianos que difundieron la buena nueva por todo el mundo mediterráneo no creían estar solos. Ni siquiera se sentían solos cuando estaban juntos, porque creían que Jesús estaba entre ellos como un poder concreto, vigorizante. Ellos recordaban que Jesús había dicho: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estaré yo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Así, mientras sus contemporáneos los apodaban cristianos, literalmente pueblo del Mesías, porque creían que Jesús era el Redentor anunciado por los profetas, comenzaron a llamarse a sí mismos una eclesia, término griego cuyo sentido literal es reclamado o llamado aparte. La elección de este nombre es indicativa de cuán distinta creía ser la primera comunidad cristiana de una sociedad de ayuda mutua. No era una asociación humana en la cual gentes de buena voluntad se reunieran para alentarse mutuamente con el objeto de hacer buenas obras y animarse con sus propios esfuerzos colectivos. Era una sociedad constituida por seres humanos, pero animada por la presencia de Cristo, que es decir, por la de Dios, aunque esa presencia no era ya visible, sino espiritual. Convencido de estos por completo, los discípulos salieron a conquistar el mundo que creían que Dios ya había conquistado para ellos. Sus mentes se poblaron de imágenes para caracterizar la intensa identidad corporativa que experimentaban. Una de ellas provino del propio Cristo: yo soy el tronco de la vid, vosotros los sarmientos. Aunque este es evidentemente una metáfora, no nos percataremos de su fuerza a menos que veamos en ella el sentido exacto que le dieron los primeros cristianos. Así como una sustancia física corre por el tronco y se introduce en los sarmientos, las hojas de los frutos, para darles vida, también corría por los seguidores una sustancia espiritual, el Espíritu Santo, que procedente del Cristo resucitado les infundía el amor que, por frutos, produce buenas obras. Los primeros cristianos consideraban que el Espíritu Santo era la presencia vigorizante de Cristo Dios en el mundo. Llegando el siglo IV, esta presencia asumió una identidad espiritual propia que se la identificó como la tercera persona del Dios Trino y se la consideró consustancial y coeterna con Dios el Padre y Dios el Hijo, Cristo. Esta era la manera en que los seguidores interpretaban la expresión del propio Jesús: yo soy la vid verdadera, quedaos conmigo que yo me quedaré con vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no siguen la vid, así tampoco vosotros si no seguís conmigo. Juan capítulo 5 versículo 1 y 4. San Pablo adaptó la imagen de Cristo utilizando el cuerpo humano en lugar de la vid para simbolizar la iglesia. Con ello conservaba la imagen de la vid como sustancia central de la vida que animaba a sus partes, pero permitía una mayor diversidad de la que surgieren los sarmientos y las hojas. Pablo sostenía que aunque los oficios y los talentos individuales de los cristianos pudieran diferir tanto como lo hacen los ojos de los pies, todo estaba animado por una sola fuente, porque en el cuerpo, que es uno, tenemos muchos miembros. Lo mismo nosotros, con ser muchos, unidos al Mesías, formamos un solo cuerpo. El Mesías y la Iglesia son aquí sinónimos. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Los primeros cristianos consideraron que esta imagen era totalmente
adecuada para su vida colectiva. La iglesia era el cuerpo místico de Dios, utilizando el término místico con el sentido de supranatural y misterioso, pero no irreal. La forma humana de Cristo había abandonado la tierra, pero Él continuaba su inacabada misión a través de un nuevo cuerpo físico, su iglesia cuya dirección seguía en sus manos. El cuerpo místico nació en la pequeña habitación de Jerusalén en Pentecostés por el poder animador del Espíritu Santo, porque, como habría de describir San Agustín, lo que el alma es al cuerpo del Espíritu Santo es al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.